Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Escucharás constantemente que el presidente Trump va a disparar el déficit y la deuda. Y los datos reales muestran que en junio la administración Trump ha conseguido el ¿qué? Superávit fiscal, el primero en 20 años y además mejorando los déficits y llegando a superávit en un entorno muy complicado. Vamos a hablar de todo ello, superávit fiscal. Hay gente que se va a poner muy enfadada. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo que es muy importante para nosotros. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro. Ya nos vamos a tercera edición. No te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. ¡Ay, mis queridos amigos! ¡Ay, mis queridos amigos! La narrativa neokeynesiana es siempre igual. Cada vez que hay algún gobierno que lo que busca es reducir el gasto innecesario, bajar los impuestos y mejorar la economía para el sector privado, aparecen toda esa patulea de académicos y aparentemente expertos que te dicen que va a destruir las cuentas públicas. Esa misma gente que no decía absolutamente nada cuando el presidente Biden destruyó las cuentas públicas de Estados Unidos, llevando a Estados Unidos en época de crecimiento al mayor déficit y aumento de deuda visto en décadas. Esto ellos lo llamaban políticas sociales y de hecho, esta gente aplaudía el programa económico de Kamala Harris. Curioso, ¿verdad? Bien, pues ¿qué es lo que sabemos ya? En junio, superávit fiscal, es decir, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos recibe más ingresos de lo que gasta y es muy importante por varios factores de los que vamos a comentar punto por punto. Empezamos. Número 1, el déficit fiscal y la tendencia desde que ha llegado el presidente Trump. Importantísimo recordar lo siguiente. Cuando llegó el presidente Trump a la administración de Estados Unidos, el 97% del presupuesto del año 2025 estaba ya comprometido o gastado. Es decir, con las resoluciones de extensión que había aprobado el presidente Biden, lo que hizo fue disparar el gasto en un montón de partidas y comprometer ya el gasto para el año 2025. Muy importante recordar esto. Cuando llegó el presidente Trump, prácticamente el 97% del presupuesto del año 2025 ya estaba gastado. Número 2. Un montón de gente te habla del déficit anualizado, pero claro, eso incluye todos los meses de gestión del señor Biden. Esto no es justo. Por lo tanto, lo que hay que mirar es el déficit desde que la administración Trump tiene control de las cuentas públicas. Atención a lo que ha ocurrido. Fijaos, en abril el superávit ha sido muy superior al del año 2024, un gran superávit, ¿de acuerdo? Récord, de hecho, el segundo mayor de la historia. En mayo, el déficit ha sido muchísimo menor que en el año 2024. Y en junio, superávit fiscal de nuevo. Es decir, si tomamos abril, mayo y junio, desde que la presidencia de Trump ha tomado control de las cuentas públicas, incluso si quieres considerar marzo, que era un mes de transición, pero no me importa. Si los tomas todos juntos, estamos hablando de una mejora absolutamente radical, una mejora increíble en cuanto a las cuentas públicas. Superávit fiscal en junio
y además superávit fiscal, por supuesto en abril, segundo mayor de la historia, y además una reducción muy importante del déficit en mayo. Por lo tanto, control de las cuentas públicas. Pero habrás escuchado de mucha gente que lo que ha ocurrido básicamente es que se han disparado los ingresos por negociaciones tarifarias. Bueno, es verdad, ha aumentado un 300%, pero eso no es la parte más importante. La parte más importante es que los gastos discrecionales se han reducido en 100.000 millones en un mes. Los gastos que podía controlar el gobierno se han reducido en más de 100.000 millones. Y aquí lo podéis ver cómo el gasto público ha sido no solamente algo que nos ha dado unos grandes niveles de mejora, estamos viendo mejora en todos los sentidos. Estamos hablando de una mejora muy significativa en cuanto a el control del gasto innecesario. Claro, ¿qué es lo que te dicen los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación te dicen, ha habido una sorpresa, nadie esperaba un superávit. Bueno, es importante recordar lo que estábamos comentando, que esto viene de una gestión prudente de las cuentas públicas. El secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, lo dice claramente, el problema que tiene Estados Unidos es un problema de gasto, no de ingresos, y por lo tanto hay que controlar el gasto. Y el gasto es lo que se está controlando. Vamos a ver otro gráfico que yo creo que es importante. Aquí lo podéis ver de manera más visual, Es decir, el déficit en mayo con respecto al mayo anterior muy inferior y además superávit en junio con respecto a un gran déficit en junio del año anterior. Y por supuesto, un muy mayor superávit en abril. Esto es absolutamente clave para entender esa mejora significativa de las cuentas públicas por parte de la administración Trump. Y viene, como digo, fundamentalmente de una reducción de gasto de más de 100.000 millones que llevamos, esto es importante recordar, un montón de reducciones de gasto y un montón de reducciones de empleo público. Vamos a hablar de todo ello. Primero, empleo público. 557.000 personas menos en el empleo público. El empleo público ha bajado a niveles del año 2020. Positivo. Número 2, reducción del gasto público. Más de 500.000 millones de reducción de gasto público desde que ha llegado el presidente Trump. Todo esto es increíble que los libertarios, los austriacos, etcétera, no lo estén valorando. Mes tras mes. Vamos a escuchar al secretario de Estado del Tesoro, a Scott Bessent. It's moving along. We'll see where we go. They came to the table late. President Trump brought them to the table about 3 weeks ago with the threat of 50% tariffs. That got an immediate reaction from about 5 of the national leaders, and he had a call with Ursula von der Leyen right after. Hablando sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea, importantísimo, han llegado tarde. El presidente Trump les amenazó a la Unión Europea con un arancel del 50%, pero las conversaciones están en camino. We're getting much more fulsome negotiations, but Shannon, I would disagree with you. The leverage here is with the United States. Es Estados Unidos el que tiene la capacidad de apalancar su posición, la capacidad de apostar con su posición, el que tiene la posibilidad, la parte de fuerza en la negociación. We are the deficit country, the surplus country. The EU has a gigantic trading surplus with us. We have the leverage because their economy is much more export dependent than the La economía de la Unión Europea necesita de las exportaciones y por lo tanto ese déficit comercial que tiene Estados Unidos tiene que reducirse. US. In general, the US is a very large closed service economy that our imports are quite low. We're a big economy, which makes the deficit numbers big. Let's talk about Japan. The president said this week, tough to make a deal with them. He said they're very spoiled. How's that going?
Japan, again, they are great allies. I think that there may be a nuance here that they have upper house elections on July 20th, and a lot of the things that they're talking about require legislation, so we may have to see what happens with those elections. ¿Qué es lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos? Primero, las negociaciones comerciales con la Unión Europea están en el camino correcto, pero la posición de la Unión Europea no es la de fuerza la tiene Estados Unidos. ¿Por qué tiene Estados Unidos la posición de fuerza? Porque el gigantesco superávit comercial que tiene la Unión Europea con Estados Unidos no viene de la cooperación espontánea entre empresas libres decidiendo quién ofrece mejores y más baratos bienes y servicios. No, viene por las gigantescas barreras comerciales que pone la Unión Europea a Estados Unidos, que además, siendo muchos de sus sectores mucho menos competitivos porque sus costes energéticos, sus costes laborales y sus costes de producción son mucho mayores, sin embargo exportan mucho más a Estados Unidos de los mismos productos, y Estados Unidos, sin embargo, no exporta prácticamente a la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de no libre comercio, sino de estatismo, de barreras comerciales no arancelarias y arancelarias que impiden a Estados Unidos exportar y que lo que hacen es literalmente funcionar como una subvención a las empresas y a las industrias europeas. Eso, en cualquier caso, no funciona tampoco para la Unión Europea porque le daña al sector del automóvil, al agricultor y al ganadero masivamente con las gigantescas barreras comerciales que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, recapitulemos. El superávit de junio de Estados Unidos no viene por el aumento de ingresos por aranceles. Han aumentado los ingresos por aranceles, pero de donde viene es de la gigantesca reducción del gasto público. No lo olvides, una gigantesca reducción del gasto público que se ha dado mes tras mes desde el momento en el que la administración tomó el control de las cuentas, a pesar, eso, no lo olvides, de que la administración Biden dejó con las resoluciones de continuidad prácticamente el 97% del presupuesto de Estados Unidos del año 2025 gastado. La gente no entiende que el presupuesto, que el año presupuestario de Estados Unidos empieza en octubre. Entonces, claro, cuando te están hablando del déficit anualizado, están teniendo en cuenta 12 meses, ¿de acuerdo?, de los cuales 9 son meses en los que ha estado gobernando Joe Biden con su, o su equipo, porque nunca sabes lo que estaba haciendo Joe Biden, con su gigantesca política de destruir las cuentas públicas con aumentos de gasto. Bien, reducción de gasto, mejora de ingresos, superávit fiscal en junio de 2025, superávit en abril de 2025, un déficit mucho menor al de mayo de 2024 en mayo de 2025 y además unas negociaciones comerciales en las que lo que se tiene que hacer es llegar a acuerdos en las que ambas partes levanten las barreras comerciales, en el caso de la Unión Europea, de Japón, que levanten sus barreras comerciales. En el caso de Japón, muy importante, como tienen elecciones, tiene que pasar esa legislación que con la nueva Cámara que se cree tras esas elecciones. Todo esto es absolutamente clave y lo que muestra es que la administración Trump sí está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Está reduciendo el gasto, está mejorando las cuentas públicas y está fortaleciendo la economía privada. Que no te engañen.